Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar la obra narrativa de un autor que en mi opinión es muy interesante, que escribe muy bien y es muy ingenioso y es muy chocante y muy divertido, muy gamberro. Me refiero a Joseph E. Álamo. Joseph E. Álamo, J. E. Álamo, al parecer, yo es que esta persona yo no la conozco así, de conocerla personalmente, pero hay cosas que no sé, que dicen, y no sé hasta qué punto son ciertas o no en cuanto al personaje, ¿no? Dicen que nació en Inglaterra en 1960 y que se trasladó a Valencia, que es donde vive y donde trabaja y donde se ve reflejado en parte en sus obras. Yo no sé hasta qué punto esto es cierto, o qué hay de leyenda urbana o de mitología creada por el propio autor sobre sí mismo o por amigos, no lo sé, pero es que me da igual. En cualquier caso, a mí es un autor que me parece muy interesante, un autor que va siguiendo unas pautas concretas en una búsqueda de expresar lo que le gusta, lo que él quiere, y que va pues generando esta obra que vamos a ver, que en mi opinión, ya digo, lo dije al principio, lo repito, a mí me parece una obra muy interesante, de muy rápida lectura, se lee muy rápido, es muy ligera de leer, donde hay cierto grado de experimentación y donde hay, hasta cierto punto, bastante de novedoso en la forma de plantear los temas y en los temas en sí mismos, en la forma de abordarlos y en los contenidos que va mostrando a lo largo de sus novelas. No son unos libros de un fondo filosófico, nada, son unos libros, pues en general, de suspense, con ramalazos de terror. Todas las novelas de él y los relatos son una mistificación, un hermanamiento entre géneros distintos. Por lo general, el suspense, el thriller y el terror, aunque también la fantasía. Y en determinado momento, pues con un subgénero muy concreto al que ahora llegaremos. Su primera, bueno, él ha ido publicando relatos diversos en revistas y tal, pero su primer libro es El enviado, que lo tengo aquí, compuesto por una serie de relatos, creo recordar que son 9, donde cada relato es independiente, hay de distintos géneros, hay de tipo de terror, hay de tipo, podríamos decir, realista, hay de tipo amoroso, y van unidos por la presencia de este enviado, que va aleteando por los distintos relatos de forma más presente o más tangencial. Los relatos Roger son los nombres o las definiciones de los personajes. Roger, el poder, o Roger, el poder. Conrado, el negocio. Jaime, el señor de los caramelos. Matías, el ángel de la guarda. Luis, el comienzo de la partida. Paco, el incidente. Las madres, el nódulo. Beatriz, una historia de amor. Las madres, conclusiones. Este es un libro, pues, poliédrico, de muy distintos tonos, unos relatos con otros, hay algunos más divertidos. En general su literatura no es de esta literatura pesada, dramática, no, suele ser pues gamberra, suele ser canalla y con mucha dosis de ironía, de cinismo y de humor. Y esto es una clave esencial para entender otra cosa que también en los relatos también están, pero sobre todo en las novelas, y a partir sobre todo de la siguiente que veremos, la infantil, la acción transcurre en una especie de mundo aparte, de un universo alternativo. Esto que se llama un universo alternativo, pues estos son casos de esto, donde hay elementos de nuestra realidad más cercana, de nuestro contexto habitual, que nos parecen cosas cotidianas, que no son cosas familiares, que no son cosas absolutamente pues de todos los días, junto con asuntos o elementos o aspectos insólitos, anodinos y completamente inverosímiles, pero que dentro de la trama de las novelas pues adquieren su valor de autenticidad y de coherencia interna dentro de la ficción. Entonces, tenemos Penitencia. Estas primeras yo creo que son novelas muy interesantes. El libro de relatos, que son relatos vinculados, ya digo, y esta novela, Penitencia, son muy interesantes. O sea, no vamos a decir que vaya rollo, pero son, en mi opinión, son tentativas, son experimentos para llegar a donde
llegará después, que es la culminación, donde yo creo que es donde se expresa mejor, pues de todas las maneras. Esto, Penitencia, es un caso de suspense criminal, donde hay el segador, es un asesino en serie, que se dedica a destrozar a las víctimas y después a meterle fuego. Y después hay un inspector que le sigue, el que va investigando el caso, que es un tío desencantado, es un tío que no, bueno, que tampoco se casa con nadie. Vamos a ver si encuentro el índice. Pues no lo encuentro porque no viene. Porque es que resulta que el libro se compone por la trama de suspense, pero después hay otras historias que van completando el conjunto de la obra narrativa, y cada capitulito va encabezado por el personaje que desarrolla el propio capítulo. El segador, el inspector, la bruja. Los personajes son, hombre, hay nombres propios también, pero los que no son con propios, sino por lo que representan, pues son bastante elocuentes. Las iglesias de la Santísima Trinidad, que tienen mucho que ver con la muerte del padre Ambrosio Luján, que tiene mucho que ver el tema del pecado, como el mensajero anterior, en lo que causa, en lo que origina toda la acción. El segador, la bruja, el segador, es como un diario. Él va explicando lo que va viendo tal. El inspector, pues es su investigación. Hay la bruja, que es otra que se opone al segador también. Y bueno, es que vamos a ver si encuentro alguno más, porque estoy diciendo una cosa y nada más que me encuentro el inspector, la bruja y el segador. Quique, este otro personaje que de pronto aparece en la historia, las muertes que van sucediéndose, la muerte de Baldo, y van, bueno, pues esto que digo, van el chico, el segador, las pesadillas, cada uno que va abarcando cada capítulo. Yo es que no quiero contar nada de la historia, porque me parece que sería hablar más de la cuenta, porque cada capítulo tiene su pequeña clave, y la reconstrucción de toda la acción, pues lo que hace esta novela tan interesante. Hay otro libro que yo no lo tengo y lo tuve en las manos, pero no sé por qué no me interesó. Un libro infantil, de estos que vienen con un poco de texto y un dibujo muy grande, pero ese no lo tengo. No recuerdo si es que no sé exactamente qué pasó, pero sí tengo este Lado Extraño. Este libro, de vocación pues para todos los públicos, infantil, juvenil y de todo tipo, porque es un libro que se lee muy bien, pues también está ambientado en un ámbito de fantasía absoluta. Aquí ya no hay ninguna conexión con la realidad como podía ser en los otros y como lo que vendrá. Aquí es totalmente ficticio. Aquí pues de esto, que aparecen dragones, que aparecen personajes extraños, duendes, brujas, cosas de estas. El Lado Extraño es un universo paralelo, es un mundo alternativo, ¿verdad? Entonces hay algo llamado las tríadas, que son como una especie de organizaciones sectarias, tipo los Juegos del Hambre, que debe ser pues de esta época, o quizá un poco posterior a esto, porque esto es del año 2013, pues por ahí se andará. Por ahí debe andar. Donde hay que pertenecer al grupo o quedar fuera. Entonces hay un personaje, Lobo Germán, que quiere pertenecer como sea. Entonces, en estas tríadas lo que hacen es que te mandan a hacer algo. Le mandan a la gente a hacer algo a costa de su vida, de lo que sea, de todo lo que tiene, y lo tienen que cumplir. Si no, pues van fuera. Entonces hay unos personajes que dan terror. Hay un maestro que tiene el lobo el personaje este. Hay un maestro que es como una especie de arácnido que le da más miedo que otra cosa, aunque después resulta ser como una especie de mentor. Después hay otro que se alía con el lobo. Hay un par de personajes. Hay un tal Melquiades, que es una especie, y después hay una especie de gigantón que cecea hablando. Entonces, pues bueno, pues vamos viendo una trama de, pues, al estilo, podríamos decir, pues un poco, no sé cómo decirlo, de un proceso de aprendizaje, ¿no? Pero en un mundo de fantasía, donde hay enemigos, donde hay amigos que después no lo son tanto, donde hay algunos que parecen no estar tan solos y son los que realmente le ayudan, y después, por supuesto, el grupito de protagonistas que son los que llevan a cabo toda la acción. Bueno, esto hasta ahora, porque esto hasta aquí viene a ser un poco el prólogo de lo que a mí me interesa más, interesándome mucho, insisto. No son para nada desechables estos libros. Pero ya llegamos a Tom Z. Stone, y esto es otra historia. Tom Z. Stone, que es un ciclo de 3 novelas y un libro posterior, una especie de precuela, porque es una precuela pero salió después. Es un librismo perfecto,
entre la novela negra, es una novela negra, Hard Boiled, con todas las de la ley, con todas sus reglas, con todos sus presupuestos, con esa corriente, ese subgénero que salió, que cansaba a las ovejas porque era aburridísimo ya, de los zombies. Yo debo decir que a mí el fenómeno zombie me ha parecido una estupidez como una catedral. Yo, cuando veía, he visto libros, El Quijote Z, Orgullo y Prejuicio Z, no sé qué de los zombies, la invasión de los zombies, los planetas de los zombies, la Tierra convertida por los zombies, Sherlock Holmes zombies, pues todo esto absolutamente he pasado de ello como de la mierda. O sea, es que es una cosa que no me ha interesado absolutamente nada. Me parece reiterativo, me parece... A mí es que me parece desagradable y no sé por qué dio esa época por hacer novelas y libros y películas. Que películas de zombies, todas, sin excepción, mamando de la teta de John Romero, que es con La Noche de los Muertos Vivientes el que inaugura... No lo inaugura porque había películas anteriores de zombies, por lo menos... algo muy parecido a los zombies, pero sí que el que establece las pautas que se van siguiendo él mismo en su propia filmografía y después todo lo demás que han trabajado los zombies. Entonces a mí todos los zombies me ha parecido una chorrada sin sentido ni por qué. Pero sin embargo ha habido dos fenómenos que sí me han interesado y a los dos he accedido a pesar de lo del zombie. Uno es una novela de Alberto López Aroca, Necronomicon Z, donde... ya hablaremos de López Aroca, vamos a hablar en breve tiempo sobre su obra narrativa. Es una actualización desde la perspectiva de un gran conocedor y de un gran lector del universo de Lovecraft. Yo creo que en la Z sí aparecen zombies, aparecen muertos vivientes, aparecen muertos revividos mejor, pero no es el zombie de la escuela clásica. Entonces el propio López Aroca me dijo, no, te va a gustar porque esto de los zombies es una especie de excusa que con fin editorial de vender más, pues lo hemos puesto. Y así ha sido. Y la novela me pareció muy interesante. Y no menos interesante, igualmente estupendo me parece esta historia de Tom Z. Stone. Porque el protagonista es un zombie. Y hay más, que aquí no se llaman zombies, se llaman reanimados. Reanimados porque son gente que ha muerto y no se sabe por qué, si por una enzima, si por radiaciones o por la razón que fuera, han vuelto a la vida, pero con una particularidad: tienen un tiempo limitado de existencia, que son 4 años, y desde el inicio, pues al principio están muy bien y están, ¡ay, qué bien! Huelen mal, no tienen las particularidades, las características de los humanos vivos al uso, pero según va pasando el tiempo se va ocasionando un deterioro muy importante, que termina primero haciéndoles perder la cabeza, se vuelven como animales salvajes, que hay que encadenarlos porque son como bestias, que nada más que intentan hacer el zombie clásico, para entendernos. Pero en el ínterin, pues hay una recuperación de la personalidad del vivo antes de haber fallecido. Bien, entonces este Tom Z. Stone es un detective maravilloso, un detective que tiene su bareto donde va siempre, donde hace casi que... tiene su oficina, tiene su secretaria, tiene sus cosas. Es una novela negra con todos los ingredientes, protagonizada por un zombie, donde algunos de los personajes de la acción son también muertos revividos de estos, y en algunas ocasiones aparecen también estos otros zombies más convencionales, que son los que van matando y destrozando y comiéndose a los vivos, despedazándolos y todas estas cosas. Entonces, a partir del día ese de lo que regresan los señores estos, los reanimados, pues empieza a variar un tanto la sociedad. Entonces, este primer caso ya nos va planteando la existencia, el desarrollo y la formulación de este universo paralelo, que es a lo que aludía antes, pero hay que decirlo una y otra vez porque no hay más remedio. En un caso donde hay una mujer que le plantea la típica femme fatale de la novela negra, que le plantea el caso, lo contrata para llevar una investigación. Entonces, esta investigación, ¿a qué le lleva? A los mafiosos, a los poderosos más terribles, más corruptos y más aberrantes que hay en la ciudad y tal y cual, incluido el marido de la clienta, que es muy peligroso, un tipo que además le para los pies de vez en cuando, y aparecen otros personajes que se irán repitiendo en las otras novelas, como la continuación, que es Let It Be. En esta primera novela y en esta segunda se incrementa ya desde el título, hay otra presencia permanente, que es la de los Beatles, que según el autor es lo que le da banda sonora a estas novelas. En este Let It Be,
pues estamos en lo mismo, estamos en ese mismo ambiente, con esas mismas circunstancias, algunos enemigos recurrentes, por ejemplo hay un gángster que le ayuda, que se ven en una especie de no sé cómo decirlo, de un ring, de un estadio donde hay de boxeo y tal, y hay billares también, y este Tom Stone se entrevista con él, en cada libro lo hace, a riesgo de que se lo vuelvan a cargar, porque es que este señor es un tipo que no se anda con chiquitas, pero que el Tom Stone le hace cierta gracia, entonces él le proporciona indicios que le llevan a las conclusiones de los casos. En este, en particular, hay parte de que hay la desaparición de un niño, un rapto, se supone, un secuestro, pero lo que subyace en todo esto es que hay las bandas que se quieren apoderar de la ciudad, en particular de una droga llamada la Lázaro, porque sirve para el sentimiento de los muertos. ¿Qué era Lázaro? Levántate y anda al muerto, y el muerto que se pone de pie, el fiambre, y se va de allí. Pues un poco lo mismo. Entonces aquí esta droga, pues claro, figúrate, en un ámbito donde están surgiendo, los muertos están resucitando, pues hay quién se quiere hacer, quién es el que maneja esto, quién va a ser el distribuidor, el traficante de esto. Y ya digo, y las luchas de poder entre las distintas mafias de la ciudad, que que he dicho antes, que es el que en cierta manera es un aliado de Tom Z. Stone, es uno de ellos, que al principio prefiere, como no inmiscuirse en la guerra entre los otros dos, pero al final es el que se va a llevar al gato al agua, porque el más poderoso, el más cabrón y el más duro. Y aquí también empieza a percibirse la desazón y en la preocupación de Tom Z. Stone por volverse a morir, por perder la razón, que esto tiene un nombre, esto tiene esta especie de afectación cuando han sucedido los 4 años, que es el decaimiento. Decaen y ya se los tienen que cargar definitivamente, o sea, cuando están tan bestializados, tan asilvestrados, tan salvajes, pues se los tienen que cargar y ya se quedan muertos definitivamente. Entonces él, que claro, el protagonista va pasando el tiempo, pero no percibe síntomas de esto. Algunos va notando y sabe que con la droga Lázaro lo puede mitigar, pero va viendo a ver qué pasa y está pues preocupado. Y llegamos a la tercera novela, que en principio cierra la trilogía, porque era una idea, pues eso, iban a ser 3 libros. Esto es con una editorial, esto en otra completamente distinta. All You Need Is Love. Otra vez los Beatles, de los que se habla explícitamente en las novelas, y hay capítulos hablando de los Beatles, tal y cual. All You Need Is Love, porque él ha conocido a una tal Matty, ya ha ido apareciendo, bueno, hay la secretaria y tal, y hay también otra señora que es como una especie de vampiresa, que lo que quiere es nada más que la carne, el sexo, una tal Eva Espinosa. Y en esta novela aparece un personaje llamado La Antorcha, que es el rival, o sea, están los gángsters, está esa sociedad corrupta, esa sociedad podrida que estamos viendo en las otras novelas, pero aparece este personaje que es un sociópata, es un psicópata pirómano. Y esto lo menciono porque tendrá que ver con lo que volveremos después. El fuego vuelve a hacerse presente en otra novela que no tiene que ver con este personaje ni con esta trama. En definitiva, aquí Tom Z. Stone pues tiene que enfrentarse con este señor porque le ataca a su allegado, tal. Hay toda esta trama de que él tiene que dar con este incendiario, y sobre todo el desarrollo de Matty, de la secretaria esta Matty, que es extraordinario, porque ella es una chica viva. Entonces ella sí está enamorada del jefe y lo quiere, del Tom Z. Stone, pero ya sabe que tiene fecha de caducidad. Y en este libro donde se plantea más todavía, porque lógicamente el momento del decaimiento está más cercano, pues qué es lo que puede pasar y qué es lo que no puede pasar. Con independencia de estas pinceladas de cosas extrañas, de los zombies, de tal y cual, a mí me parecen unas novelas extraordinarias, con un ritmo maravilloso y con unas historias pues muy divertidas, ya digo, y que parece, esa trilogía era el pensamiento original, 3 libros, lo que es, yo no sé dónde lo he visto, en qué entrevista o en qué sitio lo vi que eran 3, solo salieron al principio, primero salió el primero, después el segundo, pero esta editorial ya no publicó más, que esta editorial es Dolmen, debe ser la misma de los cómics, publicó estos 2, pero ya este otro no, de hecho, este libro me parece a mí que está publicado por Amazon. Vamos a verlo, porque este tipo de papel impreso en Gran Bretaña por Amazon, efectivamente, esto es una edición de Amazon,
junio de 2016, que aquí no pone, pues esto es una edición de Amazon. Después sé que se han publicado las 3 en un tomo. Ha habido una reedición también de los 3 tomos individuales y creo que hay una edición también en un tomo. O sea, hay la reedición de las 3 novelas juntas o por separado, creo. Y después hay esto, que es muy interesante, Tom Z. Stone, The Fool on the Hill, cuando Tom no conocía a Matty. Joe Álamo por aquí, pero J.E. Álamo es el mismo, sea Joe, sea tal, que son unos relatos que el Álamo fue, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos, fue publicando en un blog que yo no suelo manejar nunca, yo no suelo entrar en blogs, ni mucho menos seguirlo, sigo algunos. El hombre duerme, el fantasma no, por ejemplo, de Max, el dibujante, de Gustavo, el de la Blofabelia, todo esto, sí lo sigo. Algún blog, algún foro, pero este blog en particular no sé cómo fui a parar a él. Entonces publicaba, es que a ver si hay un índice aquí, porque es que hay un título, Michelle, otra canción de los Beatles. Vamos a ver, no hay índice, por lo tanto hay que ir mirando así. Bueno, pues esto es una precuela del Tom Z. Stone. Esto es una historia anterior a su establecimiento en la oficina como detective. O sea, aquí es cuando el momento de la resurrección. Parcial, como se quiera. Es un individuo que ha muerto de un infarto y en el momento en que vuelve a la vida, pues empieza a trabajar como investigador privado. Y esto es lo que se cuenta aquí. Estos relatos, bueno, son relatos, lo que pasa es que aquí están puestos, hay unos más largos y otros más cortos. Esto ya digo, había el manzano, había el abismo, que era más extenso, aquí hay otras partes más extensas, vinculados en sí, como el mensajero. O sea, son historias, que es una historia, pero parcializada, o sea, hay fragmentos, otros que no, pero hay fragmentos que tienen carácter independiente, y otros que no, que son solamente continuados. Pero en cualquier caso, gracias a este librito, conocemos otra historia u otras historias, porque es una básicamente, pero hay otras más pequeñas que completan y complementan la acción, la trayectoria y el personaje de Tom Z. Stone. Este librito que está muy bien. Y aquí termina la narrativa de Joe Álamo. J.E. Álamo, no, porque en época más reciente nos ha dado a conocer una novela que a mí, yo no ya digo que yo no he hablado nunca con él, y ese blog donde se publicaban estos relatos desapareció, dejó de funcionar, o desapareció o se quedó parado, no lo sé. La cuestión es que yo no tengo noticias ulteriores de este escritor, pero supe la existencia de este libro, John Harper, Fuego. Y a mí esto me huele a que es el inicio de otra saga, que en principio se podía pensar que van a ser 4 libros. ¿Por qué? Porque esto es otra historia de género negro, de género policíaco, de género de suspense, donde John Harper es un detective privado, igual que Tom Z. Stone. Aquí no hay zombies, aquí ya no hay zombies, hay otra cosa. En un lugar llamado Ciudad Capital. ¿Y cuál es la particularidad? Bueno, aquí hay un caso de que una chica le viene a plantear, a contratar porque han asesinado a su padre, y puede parecer una cosa y es otra y tal y cual. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la clave que induce a hacer distinta esta novela? Bueno, si no sería una novela policíaca sin más, sin embargo tiene su particularidad, que entonces Tastón eran los zombies, y en estos son los llamados los elementales. Los elementales, que por eso yo presumo que pueden ser 4 libros, porque aquí está Fuego. John Harper, Fuego. ¿Por qué? Porque estos seres elementales son humanos, con una apariencia que no se distingue en nada de la de otra persona, pero que tienen la capacidad de utilizar algunos de los elementos: tierra, aire, agua, fuego. De hecho, este John Harper maneja el fuego. Es un elemental que maneja el fuego. Aparece otro personaje que maneja el agua, pero bueno, tampoco, sí es importante, pero bueno, es que tampoco quiero contar más de la cuenta, porque... Y frente a esto, a mí esto me recuerda un poco, hombre, porque estamos hablando de situaciones, pues que son inverosímiles y que no pretenden ser ni verdad ni parecerse, sino que el trasunto, la trayectoria, pues sí sea coherente, y el lector se lleva una grata satisfacción de leer los libros, pero no pretenden tener un correlato de la existencia auténtica, de la vivencia nuestra, ¿no? Aunque tenga, como he dicho, elementos comunes. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en esta sociedad está
bipolarizada por los elementales, que son una minoría, y los no elementales. Entonces hay como una especie de racismo, de xenofobia, en contra de los elementales, a los que no lo son pretenden pues marginar, incluso acabar con ellos, o que renuncien a sus poderes, o que no sé, hay como una especie de sistema para eliminarle el carácter de elemental. Y esta especie de la genefobia, que son esta especie de racistas que se enfrentan procurando que no procreen y limitando pues su acción. No pueden hacer determinadas cosas en público, no pueden hacer determinadas cosas a determinadas horas, bajo riesgo de multas, de prisión, de etcétera, etcétera, de represalias sociales, ¿no? Y dentro de esto pues hay la historia detectivesca y el conocimiento de este personaje John Harper, que me parece que está muy bien construido, como el Tom Z. Stone y como en general todos los de J. Álamo, que en definitiva el autor que hemos venido hoy a hablar de él. No sé si conoce todo o parte de esto, o incluso el libro que yo no tengo, que no conozco. Si es así, espero que coincidas conmigo. Si no, yo te sugiero que los leas. Son una lectura, ya digo, son muy agradables de leer, son muy distraídas, son muy divertidas a ratos, y tienen más de lo que aparenta en una simple capa superficial. Hay lecturas, pues la lectura plana de la novela detectivesca, con estos elementos extraños y con este contexto especial, pero también se ocultan cosillas. Tampoco vamos a hablar de la profundidad del ser humano, ¿no? Pero cosas que, bueno, a mí me parece que este Álamo es un buen escritor y que estas novelas son muy interesantes, y por eso pues hemos hecho este vídeo, pues para eso, para recordarla a quien las conozca, y para quien no las conozca, pues quizás a despertarle la llamita, el interés, y se acerquen a conocerlas, que yo creo que no se van a decepcionar. Pues nada más, eso es lo que hemos venido a hacer hoy. Si te ha parecido bien el vídeo, le puedes dar al me gusta. Si te interesan los distintos asuntos que vamos tocando, de teatro, de cómics, de televisión, de series de televisión o programas de televisión, de novela de género, como es el caso, de cine, pues te puedes suscribir al canal y así ir viendo los distintos vídeos que vamos haciendo. Si conoces amigos, vecinos, compañeros de trabajo, familiares, que les puede gustar también el canal, le puedes hablar de que existimos, por si quieren suscribirse y también pues ver esto que hacemos. Y nada más, pues muchas gracias por la compañía y por la atención. Un saludo.